de teatro, rollitos. Bienvenidas y bienvenidos a Rollitos de Teatro. Hoy viajaremos al periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial al movimiento estudiantil, 1940-1968, para seguir conociendo el teatro para niñas y niños en México. La Segunda Guerra Mundial tenía en tensión al mundo. Las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés versus los países democráticos aliados, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Momentos como el bombardeo en Pearl Harbor, el Holocausto y personajes como Hitler te harán reconocer de qué hablamos. México solo participó con el Escuadrón Aéreo de Pelea 201 en el conflicto bélico, teniendo como presidente a Manuel Ávila Camacho. Gracias a que nuestro país siempre se mostró a favor de los aliados, al terminar la guerra en 1945 se convirtió en miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. A su vez, la relación con el país vecino, Estados Unidos, se fortaleció. En 1946, Miguel Alemán Valdés gana la presidencia y ese mismo año se funda el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Rollito actriz, ¿qué más puedes platicarnos? 1949. Fue demolido el Estadio Nacional donde fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1926, el primer evento deportivo internacional organizado por México, una de las obras públicas más importantes de Vasconcelos. Sus murales internos habían sido pintados por Diego Rivera. Blanca Estela Pavón, la Chorreada, muere en un trágico accidente aéreo en las faldas del volcán Popocatépetl. 1950. Los Olvidados de Luis Buñuel, según la crítica, fue la segunda mejor película mexicana del siglo XX. 1951. Este año es muy, pero muy triste, porque a partir de este año y después del término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia comienzan las pruebas con bombas atómicas. Se dice que de esta fecha hasta 1992, por lo menos fueron lanzadas 1000 bombas en territorios de prueba. Y en otros acontecimientos más positivos, es inaugurada la carretera panamericana que vincula casi todos los países de nuestro continente. 1952. Es elegido presidente Adolfo Ruiz Cortines para el periodo 1952-1958. Y por fin llegamos al año en que es inaugurada en la Ciudad de México, Ciudad Universitaria, por el presidente Miguel Alemán Valdés. 1954, Frida Kahlo fallece. Hasta pronto. 1955. Juan Rulfo publica su obra monumental Pedro Páramo, considerada una de las mejores latinoamericanas de todos los tiempos. Y claro que por primera vez, la mujer mexicana puede emitir su voto. Ya era hora, ¿no? 1956. Se inaugura la Torre Latinoamericana, uno de mis datos favoritos, el edificio más alto de Latinoamérica. Claro que hasta 1972, cuando fue construido el Hotel de México. Y por fin hasta aquí mi participación. Fue un gusto haber estado con ustedes. Adelante, Rollito Director. Muchas gracias, Rollito Actriz. Les cuento, Adolfo López Mateos llegó a la presidencia en 1958. Durante su juventud, formó parte del Comité Pro Vasconcelos y decidió que la Secretaría de Educación Pública quedaría a cargo del poeta Jaime Torres Bodet. Las campañas de alfabetización en todo el país fueron prioridad.
De igual manera se creó el programa de libro de texto gratuito. Benito Coquet fue elegido por López Mateos como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Anteriormente había apoyado el proyecto de teatro infantil en 1942, pero durante este sexenio le abrió nuevos caminos al teatro en México. Realizó la construcción de 26 teatros cerrados y 42 foros al aire libre. Además se hicieron centros de educación extraescolar con clases de danza, música, teatro, entre otras actividades artísticas para los trabajadores y sus familias. El siguiente sexenio, que comenzó en diciembre de 1964, tuvo como presidente a Gustavo Díaz Ordaz, quien recibió al país todavía en el milagro mexicano, la etapa de desarrollo económico que permitía un crecimiento y una modernización, la cual aparentaba no traer problemáticas. Díaz Ordaz tenía como compromiso llevar a cabo los Juegos Olímpicos, a pesar de las protestas que varios sectores de la sociedad comenzaban a gestar. ¿Qué más nos puedes contar, Rollito productor? Durante la segunda mitad de la década de los 60 ocurrieron diversos eventos en el ámbito político, social y cultural en nuestro país, como la inauguración del Estadio Azteca, del sistema de transporte colectivo Metro y la fábrica de billetes del Banco de México. El 5 de mayo de 1966, Javier Barros Sierra fue nombrado rector de la UNAM. En 1967 se firmó el Tratado de Tlatelolco, que establecía la desnuclearización de los países de América Latina y el Caribe. Y quizás uno de los eventos de este periodo que más sacudió la vida en nuestro país fue el movimiento estudiantil de 1968, incluyendo la Marcha del Silencio en septiembre y concluyendo trágicamente el 2 de octubre con la matanza de miles de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, unos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. En el caso de la actividad teatral, este periodo estuvo caracterizado por el desarrollo del teatro popular, el teatro universitario y la creación del Centro de Experimentación Teatral. Este fue el breve panorama histórico en el que se desarrolló el teatro para niñas y niños en México entre 1940 y 1970. No te despegues de Rollitos de Teatro. Adelante, Rollito dramaturgo. Vamos con la primera parte. Rollitos, rollitos de teatro, rollitos. Pongan mucha atención. La revolución quedó atrás y el presidente Manuel Ávila Camacho quería acabar con el analfabetismo, y el Teatro Guiñol de la Secretaría de Educación Pública, a través del Teatro de Bellas Artes, se encargó en gran parte de esa tarea, a pesar de contar con menos recursos. El grupo combinó con Lola Cueto y Dolores Alba de la Canal, el Teatro Periquito bajo la dirección de Graciela Amador, y el grupo Rin Rin, que se convirtió en el Teatro Guiñol El Nahual, dirigido por Roberto Lago. Estos tres grupos viajaron por todo el país con obras de tradición popular y literatura clásica. Un dato curioso: las niñas y niños de las escuelas primarias escribieron obras de temas históricos que se publicaron en el periódico El Pulgarcito. La compañía de marionetas de Rosete Aranda se encontraba muy activa. Viajaba por todo el país y a Estados Unidos, presentando obras como Chucho el Roto, El Tesoro del Rey Tutankamén, Barba Azul, La Cenicienta, entre otras. Estaba recordando la vez que visité el pueblo mágico Huamantla, en Tlaxcala, donde se encuentra el Museo Nacional del Títere Rosete Aranda. Allí pude presenciar por primera vez una función de títeres que me transportaba a mi niñez al escuchar las expresiones de asombro de las niñas y niños. Grabé un poco de aquella inolvidable experiencia. Vamos a verla.
Regresemos a la época. Segunda Guerra Mundial. Una de las formas en las que México enfrentó la guerra fue con el teatro. Se creó el programa Teatro de Marionetas para la Defensa Civil. El titiritero Gilberto Ramírez Alvarado se encargó de dicho programa. Las obras se presentaron en todo el DF, incluso en las escuelas, en donde se advertía a las niñas y niños los peligros del nazismo. En 1942 nace el Teatro Infantil de Bellas Artes, con el proyecto de la dramaturga Concepción Sada, la cual creía que se podía corregir el rechazo a los dramaturgos nacionales si las niñas y niños veían teatro de autores mexicanos. La Sociedad de Autores tendría que promover que sus miembros escribieran obras dedicadas a los niños. Concepción Sada, junto con Clementina Otero y Fernando Wagner, reunieron a un grupo de actores profesionales para integrar la compañía e invitaron a niñas y niños que pudieran interpretar a los personajes de su edad. Uno de los primeros autores en participar fue Miguel N. Lira, con la muñeca Pastillita. ¿Pueden creer que se tachó de ñoño a este teatro? Concepción Sada respondió de la siguiente manera: esta decisión de formar el Teatro Infantil de la Secretaría de Educación Pública contribuirá con toda seguridad a facilitar la resolución del problema que actualmente pesa sobre el teatro mexicano, porque fomentando su goce desde la niñez se tendrá al fin, cuando menos, una mejor y eficaz cimentación del público teatral. Concepción Sada no se equivocaba. La temporada de 1944 fue la primera en la que las niñas y niños de las escuelas fueron llevados al teatro de forma organizada y se supo con precisión cuántos asistieron. Un total de 36,000 niñas y niños. No hay que olvidar la música y los personajes del compositor Francisco Gabilondo Soler, ya que estos fueron muy significativos en la primera etapa de la historia del teatro infantil. En 1946 nace el Instituto Nacional de Bellas Artes, que a través de su Consejo Técnico Pedagógico mantendría la unión entre la SEP y el IMBA. Así no se perdería la relación entre el sistema educativo general y las actividades artísticas y culturales realizadas por el instituto. Hacia 1947, Salvador Novo se convirtió en el jefe del Departamento de Teatro del IMBA y decidió que el repertorio del teatro infantil fueran obras de la literatura clásica universal y de la mejor literatura mexicana. Por ejemplo, Don Quijote fue vista en 22 representaciones por un total de 55,000 niñas y niños. Para cerrar, ¿sabías que en 1948 Roberto Lago fundó la primera escuela de teatro guiñol en el país, que se instaló en el exconvento de San Diego, a un costado de la Alameda? La idea primordial fue que las maestras tomaran voluntariamente los cursos y aplicaran sus conocimientos en su trabajo cotidiano en los jardines de niños. Gracias por acompañarnos en esta primera parte. No te pierdas el próximo capítulo a cargo de Rollito Actriz. ¡Nos vemos! Rollitos, rollitos de teatro, rollitos